Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Recordándoles que pueden escuchar nuestra emisora vía streaming a través de las 3 redes sociales, Instagram, Telegram y Facebook, en el enlace @salsacaribe 102.3 FM y @salsacaribe 102.3 FM oficial. Oír los audios en diferido a través del canal en Telegram, Enfoque en los Medios Digital, y ver en las próximas horas el video de este programa grabado en los estudios de Salsa Caribe a través de nuestro nuevo canal Enfoque en los Medios TV Web por YouTube. Ya el programa que hicimos anteriormente con el internacionalista Juan Martorano, pues tiene el récord de visualizaciones. Esperamos que este programa que estoy haciendo contigo rompa ese récord de 110 visualizaciones con relación al tema del Esequibo, porque es un tema que tiene mucha pertinencia, mucha vigencia. La segunda pregunta que quiero formularte, Elizabeth, es sobre el tema de la evolución histórica de las relaciones internacionales después de los conflictos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando fracasan la Sociedad de las Naciones, que impide el conflicto de la Primera Guerra Mundial, y luego sobreviene como consecuencia de ese primer conflicto la Segunda Guerra Mundial. Las naciones del mundo, las vencedoras, deciden formar lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas entre 1944 y 1945. En el marco de ese importante hecho geopolítico histórico internacional, pues se pone al descubierto lo que fue el testimonio, lo que se llama el testamento de Severo Mallet Prevost, donde él pues confiesa el objeto de que fue Venezuela de un laudo arbitrario, no arbitral, sino arbitrario, en contra de sus intereses y sus derechos en el Esequibo. Es un cargo de conciencia quizás que tuvo, o que ahí terminaron sus compromisos porque él se sabía que se moría y dijo, bueno, voy a decir la verdad al mundo. Y eso permitió que luego en 1962 el entonces canciller de Venezuela, Marcos Falcón Briceño, en la 17ª Asamblea de la ONU, pues hace la denuncia de los fundamentos jurídicos del camino que va a seguir Venezuela en la reivindicación de sus derechos. Pero tú me decías que antes de eso, porque hay como una especie de vacío en esos años, donde aparentemente Venezuela no hizo nada en la reclamación por el territorio ya arrebatado en ese laudo arbitral de 1829, pero tú me dices que hay una serie de hechos desde el punto de vista diplomático que marcan que Venezuela sí actuó en defensa de sus intereses, y me gustaría que diera un breve resumen sobre los mismos. Claro, antes de entrar en ese detalle cronológico, uno de los asuntos que me gustaría contextualizar es cuál era nuestra región y cómo era el mundo en ese periodo. Ese fue el periodo que el presidente Maduro categorizó como el cuarto momento. El cuarto momento, correcto. Entonces, este momento que va desde 1900 hasta 1960 es, por supuesto, como lo has dicho muy bien, el periodo de las 2 guerras mundiales y la posguerra. Correcto. Pero también en la región es la época en la que nosotros tenemos una gran cantidad de empresas acá, como la Fruit Company, la Fruit National Company, donde hay el auge y descenso de las dictaduras militares en toda la región, donde también nosotros podemos encontrar en nuestro propio país, por ejemplo, en 1935 la muerte de Juan Vicente Gómez y el fin de todos los quinquenios, decenios, milenios en los que pues él ocupó el poder, y eso también es un cambio trascendental de la forma como nosotros miramos los asuntos internacionales, ¿no? Particularmente. Y así tenemos, por supuesto, el gobierno de Roosevelt, que todos sabemos lo que significó para la región, y así sucesivamente nosotros podemos ir enumerando y desglosando esa gran consustanciación de lo que era la región. Entonces, también tenemos en ese periodo, en 1902, el bloqueo que nos impuso casualmente estas potencias por reclamaciones de deudas, etcétera, pero que en este periodo la deuda externa va a seguir siendo un asunto importante en la región, ¿no? No se termina con el bloqueo de Venezuela, sino que por el contrario se va a profundizar hasta la década de los 80. Que da origen a la doctrina de Luis María Drago de que no se podían bloquear ni atacar a los países por asuntos de
Correcto, y a eso iba. Nosotros en todo este periodo hemos desarrollado nuestro derecho americano a través de las conferencias panamericanas, a través de la Unión Panamericana, que bueno, ya sabes, terminaron en la conformación de la OEA y que de cierto modo, pues, digamos, condensó todo ese proceso, pero que, digamos, desde el punto de vista jurídico ya ha incluido otros elementos y se ha empleado más allá de esas primeras concepciones de nuestro derecho americano. En ese marco, ¿verdad? Nosotros en 1905 hay un documento que se llama el Acta de Georgetown, y esa Acta de Georgetown es la última demarcación entre Venezuela y Reino Unido, y establece expresamente, con el objeto de exponer este convenio, los resultados de su trabajo en la demarcación de la frontera entre los territorios y por cuánto se ha realizado la jornada del río Acabarasis al norte de Roraima. Es decir, allí hay una señal de que durante ese periodo, luego de 1899 hasta ese año, hubo un intercambio entre los países, hubo una intención, digamos, de demarcar, etcétera. Luego, en el 31, previo al fallecimiento del general Gómez, está el acta de inauguración de los dos hitos en la frontera por la Comisión Mixta Demarcadora entre Venezuela y Brasil. Y la importancia de esto está en que pues allí se define o se demarca más delineadamente o más finamente lo que comienza a ser la frontera entre esos tres países, ¿no? Y por supuesto que en ninguno de los dos casos esto sufrió o fue objeto de ninguna, digamos, rechazo o protesta por parte de las partes o de las posibles partes. Luego, en el 32 también tenemos la nota del encargado de negocios de la Gran Bretaña a Venezuela, y pues también él no hace ninguna, digamos, objeción a la demarcación en el monte de Roraima, ¿no? Ni por supuesto lo que venía del río Venamo, que como sabes está dentro del asunto de la controversia que tenemos con Guyana. Y en el 32 pues también hay una nota del ministro de Relaciones Exteriores nuestro, Idriago Chacín, para el encargado de negocios de la Gran Bretaña, en el que, por supuesto, se refiere a que el gobierno de Venezuela se ha impuesto con satisfacción de que Su Majestad decidió aceptar la proposición de Venezuela para que la referida frontera, esta de la que venimos hablando, que incluye a la Guayana, entonces la Guayana Británica, bueno, sea determinada con una línea recta, y ya de allí todo lo que sabemos que eso implica en el tema de esa definición de esa triple frontera, ¿no? Y pues nada, ¿qué es lo, digamos, lo de destacar acá? Miren, yo quisiera que de verdad tuviéramos conciencia en relación al trabajo, por ejemplo, de las cancillerías. No es solamente los acuerdos y los convenios, es la cantidad de notas de protesta que se emiten, que no son públicas, es la cantidad de reuniones que se sostienen para mantener las cosas dentro de un cauce de legalidad, de armonía, de cooperación entre las naciones. Y que a veces no se dice y no se sabe. Sí, correcto. Entonces, digamos, no se limita exclusivamente a los grandes eventos, a las grandes cumbres o a los grandes acuerdos internacionales, sino que siempre hay un seguimiento, y sobre todo yo quisiera reivindicar en este sentido el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es mezquino e injusto decir que desde 1900 hasta 1966 la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no custodió la frontera, no detuvo embarcaciones que se encontraban en aguas territoriales venezolanas, no patrulló la zona, no hizo lo que le correspondería hacer como Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces tendríamos que de verdad poner en justo contexto esto. Correcto. Y tratar de reivindicar lo que se ha hecho y no caer en el discurso del adversario de que nosotros no hemos hecho nada. Así es, eso es muy importante, porque parte del argumento de los que de manera muy cínica, porque no terminan de definirse, no tienen el valor de decir que están trabajando por el no, pero entonces por debajito, de manera muy subrepticia, con cartas ocultas en la manga, argumentan en contra de nuestra posición de la defensa firme de los intereses de Venezuela en el Esequibo. Estamos llegando ya al final de este muy interesante e instructivo segmento, y vamos a escuchar un tema dedicado, por cierto, a uno de los primeros que le cantó al Esequibo,
y que murió trágicamente. Siempre, no sé, los zulianos han sido en eso defensores de nuestra idiosincrasia, de nuestra nacionalidad, quizás mucho más que de otras regiones, aunque ellos se le atribuye un nacionalismo, un separatismo, no, mentira, han sido más bien los grandes defensores de nuestra nacionalidad. Se llama Ricardo Aguirre, todos debemos recordarlo, y pues compuso una de las primeras melodías en defensa de nuestro Esequibo. Con los Cardenales del Éxito, en el año 1966, él compuso la Guayana Esequiba. Por cierto, ese tema, por orden de los gobiernos de la época, pues lo censuraban y las radios no lo ponían. Trágicamente, él muere un 8 de noviembre de 1969 y por eso se decreta ese día como el día de la gaita y del cantador, de la costumbre de la gaita zuliana. Vamos a escuchar este tema con Ricardo Aguirre, Guayana Esequiba.